Bueno, hoy hablaremos acerca de los procesos para la dirección de proyecto, del libro de los fundamentos para la dirección de proyecto de la guía PMBOK. Bueno, el capítulo 3 en sí habla acerca de los procesos para la dirección de proyecto. Podremos decir que la dirección de proyecto ya sabemos que es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, ¿ya? Para cumplir con los requisitos del mismo. En sí, esta aplicación de conocimientos requiere la gestión eficaz de los procesos de dirección de proyecto. Podemos decir que un proceso es un conjunto de acciones, actividades relacionadas en sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido, ¿ya? Podremos decir que cada proceso se caracteriza por sus entradas, por sus herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se pueden obtener, ¿ya? Podremos decir que los activos de los procesos de la organización en sí proporcionan guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades específicas del proyecto, ¿ya? Existen también factores ambientales para los procesos de la dirección de proyecto que una empresa puede tener. Entonces, también se restringen opciones para la dirección de proyecto. Existen también, para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto deberá en sí seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto. En sí podremos decir que se podría utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir los requisitos. Establecer también y mantener una comunicación y un compromiso adecuado con los mismos interesados. Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, ¿ya? Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, como cronogramas, presupuestos, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado especificado, ¿ya? Los procesos del proyecto en sí son ejecutados por el equipo del proyecto, como podemos ver, ¿ya? Con interacción por parte de los interesados. Generalmente se enmarcan mediante categorías que puede ser entre procesos para la dirección de proyecto y procesos orientados al producto. Los procesos para la dirección de proyecto son procesos que aseguran que el proyecto avanza de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida, ¿ya? Y los procesos orientados al producto podríamos decir que son procesos que especifican y generan el producto del proyecto, ¿ya? Son típicamente definidos por el ciclo de vida del proyecto y varían según el área de aplicación y la fase del ciclo de vida del producto, o sea, las actividades acorde cómo se va avanzando, ¿ya? Podremos ver que los procesos para la dirección de proyecto está dividido en grupos, ¿ya? Y por la naturaleza de los procesos de la dirección de proyecto, en términos de integración entre procesos y sus iteraciones y los propósitos a los que se responden, se agrupan en 5 categorías, conocidos también como grupo de procesos para la dirección de proyecto o grupo de procesos, ¿ya? El cual tenemos el grupo de proceso de inicio, el grupo de proceso de planificación, el grupo de proceso de ejecución, el grupo de proceso de monitoreo y control y el grupo de proceso de cierre, ¿ya? Como podemos ver, el grupo de proceso de inicio podremos decir que son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del proyecto existente al obtener una autorización para iniciar el proyecto o fase, ¿ya? El grupo de planificación podríamos decir que son aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos que son propuestos en el proyecto. En ejecución podríamos decir que son aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección de proyecto, a fin de satisfacer todas las especificaciones del proyecto. En el grupo de procesos de monitoreo y control podremos decir que son aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar, regular el proceso de desempeño del proyecto, que identifica las áreas en las que el plan requiera cambios para iniciar los cambios correspondientes.
¿ya? En el de cierre podemos decir que son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos a fin de cerrar finalmente el proyecto o una fase del mismo, ¿ya? Bueno, en el grupo de proceso de inicio tenemos también lo que incluye en sí el acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance del proyecto preliminar, ¿ya? Entonces, podremos decir también, argumentando a lo que dijimos, que el grupo de proceso de inicio en sí está compuesto por procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto fase. Dentro de este ámbito de los procesos de inicio, podremos decir que es donde se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales. Además, podremos decir que se identifican los interesados internos como externos, que van a participar para ejercer una influencia sobre el resultado global del proyecto. Finalmente, si aún no hubiera sido nombrado, se selecciona un nuevo director de proyecto. Esta información es registrada en el acto de constitución del proyecto y también se considera oficialmente autorizado. Aunque el equipo de proyecto pueda colaborar en la redacción de esta acta, podremos buscar estándares que se supone para la evaluación, aprobación y el financiamiento del caso de negocio. Se manejan en sí fuera de los límites del proyecto, ¿ya? El límite del proyecto podremos decir que se define como el momento en el que se autoriza el inicio y la finalización del proyecto o la fase del proyecto. El propósito clave de este grupo de procesos es alinear las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos y mostrar cómo va a ser su participación en el proyecto y sus fases asociadas. Estas pueden asegurar en sí el logro de las expectativas que tiene, ¿ya? Estos procesos ayudan también a establecer la visión del proyecto, que es lo que se necesita realizar, ¿ya? Entonces podremos decir que en el inicio también involucran a los patrocinadores, clientes y otros interesados durante el inicio, ¿ya? Generan sí también un entendimiento común de los criterios de éxito, reduce los gastos generales de participación y en general mejora la aceptación de los entregables y las satisfacciones de los clientes y demás interesados, ¿ya? Podemos decir que el proceso de fin podría realizarse a nivel de la organización, programas o portafolio, y estarían en este caso fuera del nivel del control del proyecto. Por ejemplo, antes de iniciar un proyecto podría documentarse la necesidad de requisitos de alto nivel como parte de una iniciativa más amplia de la organización. Podría utilizarse un proceso de evaluación de alternativas para establecer la viabilidad de una nueva tarea. Podrían describirse los objetivos del proyecto con claridad e incluir las razones por las que el proyecto específico resulta la mejor alternativa para cumplir con los requisitos, ¿ya? Bueno, argumentando más de el grupo de procesos de planificación, como podemos ver, incluye en sí el desarrollo, la creación del EDT, incluye la definición de alcance y de actividades, incluye la planificación del alcance, incluye las estimaciones de la duración de actividades, costos y recursos de actividades, incluye también la secuencia de actividades, ¿ya? En el desarrollo, como podemos ver, incluye el desarrollo del plan de gestión de proyectos y el cronograma. Hablando un poco más del grupo de procesos, como ya dijimos, está compuesto por aquellos procesos realizados a establecer un alcance total de esfuerzo de definir, los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos, ¿ya? Los procesos de planificación en sí se desarrollan en el plan de la dirección de proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo, ¿ya? La naturaleza compleja de la dirección de proyecto puede requerir el uso de reiterados ciclos de retroalimentación para el análisis adicional.
Y también podríamos decir que el beneficio clave para este grupo de procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o ruta para completar con éxito el proyecto o fase. ¿Ya? Cuando se gestiona correctamente, el grupo de procesos de planificación resulta mucho más sencillo conseguir la aceptación y la participación de los interesados, por lo que estos procesos en sí expresan cómo se llevará a cabo o cómo se establece la ruta hasta el objetivo deseado. El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto desarrollados como salida del grupo de procesos de planificación en sí exploran todos los aspectos de alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos, riesgo, adquisiciones y participación por los interesados. ¿Ya? Las actualizaciones surgidas de los cambios aprobados a lo largo del proyecto dice que en general durante los procesos de monitoreo y control, específicamente durante el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, pueden en sí tener un impacto considerable en determinadas partes del plan, como para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto. El equipo del proyecto podremos decir que persigue el aporte y estimula la participación de todos los interesados, tanto y durante la planificación del proyecto. Ya se podría decir que como el desarrollo del plan para la dirección del proyecto y los documentos del mismo es dado que el acto de obtener retroalimentación y refinir los documentos no puede prolongarse de manera indefinida. Son los procedimientos establecidos por la organización los que dictan en el momento que termina la planificación en sí inicial. Estos procedimientos son los que se verán afectados por la naturaleza del proyecto, por los límites que son establecidos del proyecto o por las actividades de monitoreo y control adecuadas para el entorno en el que el proyecto se llevará a cabo. ¿Ya? Ahora hablaremos del grupo de procesos de ejecución. Como podemos ver, el grupo de procesos de ejecución en sí incluye la gestión del proyecto de ejecución, incluye la gestión de ejecución del proyecto, la realización de aseguramiento de calidad, adquisición del equipo de proyecto, el desarrollo del equipo de proyecto, distribución de información, respuesta de vendedores y selección de vendedores. ¿Ya? Podremos decir que el grupo de procesos de ejecución en sí está compuesto por aquellos realizados para completar el trabajo definido con el plan de dirección de proyectos a fin de cumplir con las expectativas del mismo. ¿Ya? Este grupo de procesos implica coordinar personas, recursos, gestionar con las especificaciones y las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan de dirección del proyecto. Podríamos decir que durante la ejecución del proyecto, en función de los resultados obtenidos, se puede en sí repetir una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. Esto puede incluir cambios en la duración prevista de las actividades, cambio de la disponibilidad y productividad de los recursos, así como los riesgos que son previstos, tales como variaciones que puedan afectar al plan de dirección del proyecto o al plan de productividad de los recursos. ¿Ya? Se puede decir que también requiere un análisis detallado y el desarrollo de respuestas para la dirección de proyectos adecuados. Los resultados del análisis puede dar lugar a solicitudes de cambio que, en caso de ser aprobadas, podrían modificar el plan para la dirección de proyecto u otros documentos del mismo y posiblemente requerir el establecimiento de nuevas líneas base. Ya, gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del grupo de procesos de ejecución. Ahora, hablaremos del grupo de procesos de monitoreo y control. ¿Ya? Como podemos ver, este grupo incluye la supervisión y el control del trabajo del proyecto, control de cambio, verificación del alcance, riesgos, administración de contratos, información del rendimiento. Entre ellos, podríamos decir que en este grupo está compuesto por aquellos procesos requeridos para
rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza en intervalos regulares, también como consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de sección, a fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. El grupo de procesos de monitoreo y control también implica en sí, por decir, que se controlan los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan de dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto. También podríamos decir que influye e implica en los factores que podrían eludir el control integral de cambio o la gestión de configuración, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. ¿Ya? Este monitoreo y control también influye, como podemos ver, en la gestión de interesados y el equipo de proyecto. El monitoreo y control influye también el control del alcance, cronograma, costes y de calidad. ¿Ya? El monitoreo y control es continuo porque proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre la salud del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención. Este grupo de monitoreo y control no solo monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro del grupo de procesos, sino que también monitorea y controla el esfuerzo global dedicado al proyecto. En proyectos de varias fases, el grupo de monitoreo y control en sí coordina las fases del proyecto a fin de implementar todas las acciones correctivas y preventivas necesarias para que el proyecto cumpla con el plan de dirección del proyecto. Esta revisión puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y aprobar del plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el incluir de la fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes y a la vez soluciones del compromiso entre los objetivos de presupuesto y el cronograma, con el fin de reducir y controlar los gastos generales. Se puede considerar también la implementación de procedimientos de gestión por excepción y otras técnicas de gestión. ¿Ya? Ahora hablaremos sobre el grupo de procesos de cierre. Como podemos ver, este incluye cerrar proyecto y cerrar contrato. ¿Ya? Hablaremos un poco acerca del grupo de procesos de cierre. El grupo de procesos de cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades de todos los grupos de la dirección del proyecto, a fin de completar formalmente el proyecto o una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. Este grupo de procesos, una vez completado en sí, verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda. ¿Ya? Establece también formalmente que el proyecto o fase del mismo se haya finalizado. En este grupo de procesos también establece formalmente el cierre prematuro del proyecto. Los proyectos cerrados prematuramente podrían incluir, por ejemplo, los proyectos abortados, proyectos cancelados o proyectos en crisis. En casos particulares podríamos decir que con algunos contratos no pueden cerrarse finalmente, como por ejemplo reclamaciones, cláusulas de restricciones, entre otras. O algunas actividades han de transferirse a otras unidades de la organización, es decir, posible de organizar y finalizar procedimientos de transferencias específicas. Por decir, en el cierre del proyecto o fase puede ocurrir varias cosas, como por ejemplo que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el proyecto o fase.
se requiere una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase. También que se registren los impactos de adaptación de un proceso o que se documenten las lecciones aprendidas, que se apliquen en sí las actualizaciones adecuadas de los activos de los procesos de la organización, que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información para la dirección de proyectos, para que luego puedan ser utilizados como datos históricos. Ya que se cierren todas las actividades de adquisición y se aseguren la finalización de todos los acuerdos más relevantes. También que se realicen las evaluaciones de los miembros de los equipos y se liberen los recursos del proyecto. Entre los procesos para la dirección de proyectos también tenemos lo que es información e informes del proyecto, que el cual podemos ver que incluyen pautas de desempeño del proyecto. Bueno, para hablar algo de esto, podremos decir que a lo largo del ciclo de vida del proyecto se recopila, se analiza, se transforma y se distribuye a los miembros del equipo, ¿verdad? Y a otros interesados, y una gran cantidad significativa de datos e información en diversos formatos. Los datos de este proyecto en sí se recopilan como resultado de varios procesos de ejecución y se transforman para convertirse en información del proyecto en el curso de varios procesos de control. ¿Ya? Esta información puede entonces también comunicarse verbalmente o almacenarse y distribuirse como informes de diversos como informes en diferentes formatos o en diversos formatos. Los datos del proyecto también podemos decir que se recopilan antes y luego se analizan de forma continua durante el contexto dinámico de la ejecución del proyecto o durante el ciclo de vida del proyecto. En consecuencia, los términos datos e información a menudo se utilizan indistintamente en la práctica, ¿ya? El uso indiscriminado de estos términos puede llevar a cabo también una confusión, por lo que la mala interpretación por parte de los diferentes interesados del proyecto o las siguientes pautas contribuyen a minimizar en sí los errores en la comunicación y ayudan al equipo del proyecto a utilizar una terminología adecuada. Hablando de terminología adecuada, tenemos las pautas que incluyen el desempeño del proyecto. Entre ellos tenemos los datos del desempeño del proyecto, la información y los informes, como ya hemos hablado. Dentro de los datos del desempeño de trabajo del proyecto, podríamos decir que son las observaciones y mediciones directas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entre los ejemplos se incluyen el porcentaje de trabajo físicamente terminado, las medidas de desempeño técnico y de calidad, las fechas de comienzo y fechas de finalización de las actividades planificadas, el número de solicitudes de cambio, el número de defectos, los costos reales, las duraciones reales, etc. Podríamos decir que en la información del desempeño del proyecto son datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, análisis en contexto e integrados en la base de relaciones entre las demás áreas. Algunos ejemplos de información sobre el desempeño de trabajo, por decir, son los estados de los entregables, el estado de la implementación de las solicitudes de cambio y las estimaciones hasta las conclusiones previstas. Ahora, entre los informes del desempeño del proyecto, constituye en sí la representación física o electrónica de la información del desempeño de trabajo, que ésta es recogida en documentos de proyecto para la toma de decisiones, el planteamiento de incidentes, el emprendimiento de acciones y la generación de conocimiento, entre otras tenemos, por ejemplo, se puede citar los informes de estado, los memorándum, las justificaciones, las notas informativas, los cuadros de mando electrónico, las recomendaciones y actualizaciones, entre otros. Ahora, los procesos para la dirección de proyectos también agrupa el rol de las áreas de conocimiento, ¿ya? Donde podremos ver que este rol
agrupa a su vez en varias áreas que representan en sí un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos y un área de especialización. Ya, el rol de las áreas de conocimiento se utilizan en sí la mayoría de proyectos durante la mayor parte de tiempo. Los equipos de proyectos deben utilizar de estas áreas, así como otras áreas de conocimiento, de manera adecuada en el proyecto. Podremos ver que las áreas de conocimiento integran en sí la gestión de integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de costo del proyecto, gestión de calidad del proyecto, gestión de recursos humanos del proyecto, de comunicaciones del proyecto, de riesgos, adquisición del proyecto, interesados del proyecto. Cada una de las áreas de conocimiento en sí se trata de una sección específica. ¿Ya? Bueno, y para terminar podríamos decir que en sí los procesos por la dirección de proyectos son aspectos importantes de todo el capítulo, donde en sí integran varios grupos, como ya hemos visto, que cada uno tiene su función, que es el de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, donde también incluyen a las áreas de conocimiento, la cual esta proporciona una descripción detallada en sí de lo que son las entradas y salidas de los procesos, junto con una explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuentes en los procesos de la dirección de proyectos. Se puede producir cada uno de los resultados dentro de esta área. ¿Ya? En esta área también utilizan, por decir, lo que es el diagrama de flujo de datos, que es una representación resumida entre las entradas y salidas de un proceso, que influyen de manera descendente en todos los procesos dentro de esta área de conocimiento. Si bien los procesos se representan aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica en sí son iterativos y pueden superponerse y actuar sobre otros de forma que no se detalle. ¿Ya? Bueno, esto es todo acerca de los procesos de la dirección de proyectos. Como podemos ver, cada uno de estos grupos es fundamental para iniciar, planificar y ejecutar, monitorear un proyecto. Bueno, eso ha sido todo.